Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta, señorías, quiero comenzar recordando una efeméride, y es que hoy, 12 de marzo del 2025, justo se cumplen 39 años de una fecha histórica en el Estado español y también en Euskal Herria. Y es que el 12 de marzo de 1986 se llevó a cabo un referéndum, el referéndum de la OTAN, de la entrada o ingreso en la OTAN. Euskal Herria dijo de forma mayoritaria que no a la entrada en la OTAN, que no al imperialismo y que no al belicismo. Son lecciones que da la historia que conviene que no olvidemos. Son valores que seguimos manteniendo, que seguimos defendiendo y que lo hacemos en pie de paz. Lo hacemos en pie de paz por la gente que votó que no, por los principios, por la coherencia y por la lealtad. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Y si hace 39 años la mayoría de la ciudadanía de Euskal Herria tuvo tan claro que la OTAN no era una organización defensiva, sino una organización ofensiva, por desgracia, el tiempo les dio la razón. Porque desde 1986 hasta la actualidad se pueden contar de manera muy extensa, faltan dedos, todos los conflictos bélicos en los que ha tenido una participación directa la OTAN. Podríamos hablar de las guerras del Golfo, la del 90 y la del 91. Podríamos hablar de las guerras desatadas en torno a la desarticulación de la antigua Yugoslavia. Podríamos hablar de Somalia, podríamos hablar de Afganistán, podríamos hablar de Libia. Toda esa es la tarjeta de presentación de la OTAN como herramienta defensiva que se decía o que se pretendía ser cuando resultó, y los hechos señalan esa obviedad, una herramienta ofensiva. Por tanto, nuestra posición con respecto a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no ha variado y no variará. Pero somos conscientes de que vivimos tiempos convulsos. Se han denominado de diferentes maneras. A mí me gusta la definición que le oí a Luis Zahera, al actor Luis Zahera, en una entrevista. Hay gente que se empeña en pensar que vivimos una época de cambios cuando lo que estamos viviendo es un cambio de época. Y probablemente tiene razón. Y seguramente en un cambio de época lo que hace falta es medir muy bien lo que hacemos, tener en cuenta con quién nos alineamos y, si llegado el caso es de alguno, decidir a quién quiere servir. Pero, desde luego, escalar en militarismo, en belicismo y en reforzar imperialismos no es, y lo digo con absoluta claridad, no es una opción vitalmente viable. No digo ya satisfactoria, no digo ya positiva, más o menos acertada, sino que digo que no es vitalmente viable. Y si nuestra impresión o nuestra opinión la entienden equivocada porque viene escorada de una formación política que no reniega a su anclaje en los valores de la izquierda, hagan caso siquiera a otras personas. Se me ocurre, por ejemplo, Ray Dalio, que aparte de ser un afamado inversor, también es escritor de un bestseller que se llama Principios. Él ya define con bastante claridad estos tiempos como los tiempos del fin del orden internacional y de la redimensión de los imperios, también del imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos siempre ha defendido sus propios intereses y ahora ya, si acaso, lo hace renegando de cualquier principio o atisbo de formalismo y lo hace a través de la administración de Trump. Y plantea planes de limpieza étnica en Gaza para expulsar de su población y ocupar y apropiarse de todo el territorio palestino. Y les evitaré, por las horas en las que son, referir ni un segundo más al demencial, al asqueroso, al nauseabundo vídeo creado con inteligencia artificial y protagonizado por los dos insignes, por Elon Musk y por Donald Trump. Pero, como les digo, por tanto, y lo decimos con claridad, para Europa ser presa de una estrategia de Estados Unidos o de la OTAN no soluciona nada. Ser satélites y cómplices de sus políticas no construye nada nuevo ni mejor. Es más, cronifica la barbarie, el expolio y los conflictos bélicos. Y aunque esto es una obviedad, es una triste obviedad, porque en todos los conflictos bélicos los muertos los ponen las clases populares mientras los ricos engordan sus cuentas de beneficios. Pero quiero ya centrarme en Palestina, porque ese era el motivo de la petición de comparecencia. Fíjese, señor ministro, usted y yo nos hemos encontrado en este debate, junto con las otras personas que participan en el mismo, contando en 3 ocasiones. Una fue en el 2023, el 5 de diciembre de 2023, otra posterior, el 28 de noviembre del 2024, y hoy,
que es el 12 de marzo de 2025. En 2 años y medio, en 3 ocasiones, hablando de la misma cuestión. Y lo único que ha cambiado es el incremento de la cifra de muertos, por desgracia. Y entiendo que esto lo compartimos. Porque si en el 2023 yo señalaba desde esta tribuna que llevaban ya 16.000 muertos en Palestina, en el 2024 tuve que aumentar la cifra, por mor de la realidad, y decir que eran ya 43.700 muertos. Y ahora, aquí, hoy, en el 2025, ya podemos hablar de 61.709 muertos. Y utilizo cifras oficiales y probablemente movidos en la totalidad esto signifique poco, pero aterricémoslo en lo concreto. Y ya no cojo ni siquiera las estimaciones de The Lancet, que se está mostrando como bastante eficaz a la hora de determinar que no tendríamos que hablar tanto de 61.709 personas muertas como de 200.000, por todos los efectos colaterales que tiene un conflicto bélico. Cogiendo solo esa, la de los 61.709 muertos en Palestina, y para entenderlo mejor, estamos hablando de que sobre una población de 2,1 millones de habitantes en Palestina, esto impacta en más del 3% de la población. Para que se me entienda todavía mejor, es como si un conflicto en el Estado español se habría llevado por delante la vida de 1,5 millones de personas. Y si cogemos los datos de The Lancet, de más de 4 millones de personas. Esa es la dramática realidad que vivimos, que no tiene otro nombre que el de genocidio. Genocidio y genocidio. Y habrá que repetirlo tantas veces como silenciar quieren lo que está pasando en Palestina. No es una guerra entre dos bandos. Es un crimen de lesa humanidad que está perpetrando el presidente de Israel, el señor Netanyahu, con el apoyo de su propio gobierno. Y lo está haciendo ahora con el apoyo entusiasta de Trump, y antes lo hacía con apoyos silentes, como el de la anterior administración norteamericana o de algunos países europeos. Y es un genocidio. Y también les vuelvo a decir que si no quieren creernos a nosotros por nuestro escoramiento también en la defensa del pueblo palestino histórico y que seguimos manteniendo, pues crean a otra gente. Crean, por ejemplo, a Peter Beinart, que es un periodista americano y que decía esto que voy a señalar en un medio de comunicación israelí como Haaretz. Él decía: en 2023 escribí sobre mis preocupaciones por la posibilidad de una limpieza étnica a gran escala, en contraposición a la limpieza étnica a pequeña escala que ya se venía produciendo desde hace años. Pero realmente no podía imaginar lo que hemos visto en Gaza, que es básicamente la destrucción de una sociedad entera, la mayoría de los edificios destruidos, la mayoría de los hospitales, escuelas, universidades, agricultura, las necesidades básicas. Este periodista norteamericano se ha atrevido a decir mucho más de lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, de lo que ha dicho la señora von der Leyen. No se extrañe de que haya gente que plantea aquello de Quo vadis, Europa. ¿A dónde vas, Europa?, cuando mantiene ese silencio. ¿Por qué no se habla con la misma claridad de Palestina con la que se habla, por ejemplo, de Ucrania? ¿Por qué no se señala la maldad intrínseca de las acciones que está perpetrando Netanyahu y su gobierno, como sí se habla de la que ha podido o de la que ha hecho Rusia para con Ucrania? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿No es acaso un síntoma de doble moral? Y está bien, y lo digo con absoluta sinceridad, que se nos señale que este gobierno es el gobierno que ha hablado con más claridad y que ha empujado más acuerdos. Yo no se lo voy a negar, junto a Irlanda, pero lo que nos tendríamos que plantear es si esto ha sido suficiente, si esto ha valido realmente para parar esta locura. Porque es verdad que nos dirán que estamos en un tiempo de una cierta esperanza, la de la posibilidad de mantener y ampliar la tregua en los territorios de Palestina. Pero es que del texto del 19 de enero, que contaba con 3 fases, solo se ha cumplido uno, y mal. Es el de la liberación de los presos y de los rehenes. No se ha avanzado nada, porque Israel no quiere, porque Netanyahu se niega a avanzar en la segunda fase, que era la retirada de las tropas israelíes del enclave palestino. Y, desde luego, parece impensable siquiera soñar con que se llegue a la tercera fase, que es la negociación para convertir el alto el fuego temporal en un cese permanente. Y todo esto está pasando porque quien ha amenazado esa posibilidad de desarrollo del alto el fuego ha sido Israel, ha sido el señor Netanyahu. Y yo sé que soy pesado y que en el libro de sesiones aparecerá muchas veces mi mención a Netanyahu, pero lo hago quizás para equilibrar que a mucha gente le da mucho miedo decir ese nombre en esta Cámara. Porque es el señor Netanyahu quien se niega a enviar representantes desde el 3 de febrero, quien ha cortado la ayuda humanitaria de agua, de comida, de combustibles y de medicina, quien ha cortado la electricidad para que ni siquiera puedan funcionar las plantas desalinizadoras, es decir, quien quiere matar de hambre y de sed a la población palestina. Y estas 2 últimas nuevas violaciones de la legislación internacional son responsabilidad de él, porque ni los bienes son suyos, que son de países terceros, ni matar de sed y hambre a la población civil tiene amparo legal alguno. Es, por tanto, Netanyahu, el que todos sabemos, fugitivo de la justicia internacional, el responsable directo de esta atrocidad. Y esto mismo
que está haciendo en Gaza está empezando a desarrollarlo en Cisjordania, porque Israel ya ha dejado claro que Cisjordania es otro frente de guerra más para ellos. No decían que era una guerra contra Hamás, que se concentraba en Gaza, porque era en Gaza donde tenían el poder, mientras que en Cisjordania era el Fatah. ¿Por qué están avanzando ahora en Cisjordania? Porque en realidad lo que siempre han entendido es que era una guerra contra Palestina para librar el territorio de palestinos y para hacerlo un territorio más cómodo para sus colonos. Hay, por tanto, más opresión en Cisjordania, medidas más extremas, violencia arbitraria contra civiles, más flexibilidad en la política del fuego abierto, que es la manera más bonita de decir que dispara lo que quieras porque no te va a ocurrir o suceder nada. Hay severas restricciones de movimiento, hay cancelación general de permisos para entrar a Israel y hay limitaciones extremas al acceso a tierras agrícolas. Voy finalizando. Esto, junto a las detenciones masivas y a la creación de centros de torturas, como denuncia B'Tselem, que es una organización israelí para la vigilancia y observación de los derechos humanos, está dibujando un escenario también informal. Y, por tanto, lo que toca es de lo que se puede hacer. Y finalizo con alguna recomendación. Igual es hora ya de que la Unión Europea y los Estados que la conforman suspendan cualquier cooperación con Israel en el marco del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación hasta que Israel sea capaz de cumplir la legislación internacional y que lo hagan parándose en el artículo 2 de ese propio acuerdo marco que he señalado, que señala que el respeto y la observancia a los derechos humanos es elemento esencial del mismo y que parece evidente, después de señalado todo lo que se ha señalado, Israel no cumple ni desea cumplir. Y estaría bien también que cuando aquí se dice que no se comercia con armas o que no se permite que se comercie con armas Israel, pues no venga Rescop y nos señale con datos de nombres, con fechas, con actividades claras y concretas de barcos que pasan bien por Algeciras o que descargan en Cartagena, como hicieron el 27 de noviembre del 2024, por poner solo un ejemplo. No tenemos ni un minuto que perder para seguir defendiendo la dignidad y la existencia del pueblo palestino. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es hacerlo de manera más urgente, porque tienen derecho y porque más tarde o más pronto Palestina tendrá que ser una nación libre y soberana. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.